Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre salud. Hoy tenemos un tema muy interesante y para eso quiero que reciban a dos de mis grandes compañeros y amigos, Iván Álvaro Pérez Beltrán y Luis Fernando Layos del Toro. Y bueno, su servidor, Kevin Armando García Romero. Los tres somos estudiantes del Centro Universitario del Sur, USUR, y este podcast es para nuestra clase de salud mental que nos está impartiendo el profesor Iván López González. Bueno, oigan, ¿alguna vez han escuchado hablar del síndrome de burnout? Yo lo leí el otro día y de verdad que me hizo pensar en lo que podría ser nuestra realidad cuando estamos trabajando. Muchos no lo toman en serio, pero cuando lees sobre ello te das cuenta de lo serio que es. Sí, es justo eso. Es un tema del que se habla mucho, pero considero que pocos entendemos. Realmente, ¿qué implica? No es solo estar agotado después de un turno largo o estar cansado de tanto estudiar. El burnout va mucho más allá. Es una desconexión emocional que afecta tu bienestar físico y mental y afecta sobre todo a los que laboramos en el área de la salud. Exactamente, y no solo es cansancio físico, es sentir que ya no te importa lo que pasa a tu alrededor, sentirte vacíos, como si lo que haces no tuviera sentido. En la salud es más que una cuestión de trabajo, es estar emocionalmente involucrado con personas que sufren, lidian con emergencias, están expuestos a situaciones difíciles y todo esto generado acumula estrés, que si no se maneja adecuadamente termina colapsando a la persona. Y para nosotros como estudiantes, saber todo esto es preocupante porque el burnout no es algo que solo les pasa a los que tienen años de experiencia. Ya desde que estamos en prácticas, nos enfrentamos a situaciones que pueden afectarnos emocionalmente. Muchos compañeros de práctica se sienten desbordados por lo que tienen que vivir y son situaciones que ni se imaginan hasta que las viven en carne propia. Es que te das cuenta que a veces el estrés no es solo por la cantidad de trabajo, es más bien por la presión de tener que hacerlo bien siempre. La responsabilidad de la vida de una persona sobre tus hombros y sentir que en cualquier momento puedes cometer un error. A mí tengo un conocido que él labora en hospital y él me ha contado que muchas veces después de un día largo es cansado, es agotado, tener que prácticamente fingir que no has vivido por nada porque prácticamente lo que ellos viven en el área hospitalaria es mucha carga, muchas emociones. Me comenta que muchas veces terminando el turno, llega el momento en que rompe en llanto de todas las situaciones que ha pasado simplemente en ese día. Así que hay que imaginar lo que se vive al día a día. Y es que el problema es que los que trabajamos en este tipo de áreas estamos tan acostumbrados a no mostrar nuestra vulnerabilidad que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto estamos cruzando la línea, como si todo esto fuera parte del trabajo. Uno de mis compañeros de prácticas me confesó un día que ya no se sentía que podía ayudar a sus pacientes de la misma forma. Me dijo, es como si me quedara sin energía para los demás y a la vez, como no puedo permitirme sentirlo, es parte de mi trabajo, ¿no? Me quedé pensando mucho en lo que dijo porque en el fondo nos olvidamos de que necesitamos cuidarnos también. Y esto no es algo aislado. En los informes más recientes, como en los de la Secretaría de Salud y la En Salud de 2021, se menciona que más del 70% del personal de salud experimenta estrés severo. Los estudios también hablan de que casi la mitad del personal de enfermería tiene síntomas claros de agotamiento emocional, despersonalización o un sentido de fracaso en su labor. Es algo que, aunque no siempre se ve, está ahí, afectando de la calidad del trabajo y del bienestar de todos. Eso me preocupa mucho porque cuando escuchamos a un compañero hablar de su agotamiento, a veces lo que vemos como algo normal, pensamos que es parte del trabajo, pero no es así. El burnout no es solo una parte inevitable de ser enfermero. Es algo que podemos prevenir y manejar si aprendemos a reconocerlo a tiempo. Y claro, también tiene que ver con las condiciones de trabajo, los horarios y la falta de personal, la sobrecarga emocional. Cosas que a veces ni siquiera se toman en cuenta al momento de brindar apoyo. Lo peor es que muchas veces no hablamos de esto. Si eres enfermero o incluso un médico, se supone que debes estar preparado para todo. Pero la realidad es que como seres humanos necesitamos ayuda también. Y cuando no hay espacios de apoyo de contención emocional, la carga es aún más pesada. Escuché de un enfermero que después de una jornada completa de trabajo ni siquiera tenía energía para saludar a sus hijos al llegar a casa. Y no es por falta de amor, es que el cuerpo y la mente están tan agotados que ni siquiera puedes hacer lo más básico. Y creo que eso es el punto más importante. El burnout no solo afecta a las personas que lo sufren, sino también a las personas que están cerca.
A veces no podemos ver el sufrimiento detrás de las sonrisas que damos a los pacientes o detrás de los informes que entregamos al final del día. Pero, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Qué podemos hacer nosotros como futuros enfermeros para no llegar a ese punto? Creo que lo más importante es crear conciencia tanto entre nosotros como los pacientes y los demás profesionales de la salud. Hablar sobre el tema, reconocer cuando alguien está sobrepasado, ofrecer apoyo emocional y sobre todo aprender a pedir ayuda cuando lo necesitamos. Además, el autocuidado es clave, no solo en términos de descansar o tomar vacaciones, sino también en cómo manejamos nuestras emociones, nuestra salud mental, los programas de apoyos en los hospitales, como sesiones de terapia o grupos de apoyos que son esenciales. Totalmente. Y no solo se trata de no llegar al burnout, sino también de construir un ambiente laboral donde se valore la salud emocional del personal. Es necesario que los sistemas de salud, desde los hospitales hasta las instituciones educativas, reconozcan que cuidarnos a nosotros mismos también es cuidar de los pacientes, porque al final del día, si estamos bien emocionalmente, podemos dar lo mejor de nosotros, no solo en términos de habilidades, sino también de humanidad. Totalmente de acuerdo, y es lo que queremos que se entienda. No solo un dato estadístico, sino como algo real, porque el burnout puede tocarle a cualquiera, incluso los que lo más se cuidan. Y si aprendemos a ver las señales y ayudarnos unos a otros, podemos prevenirlo y cuidarlo tanto a nosotros mismos como a los demás. Y al final el burnout es algo real, y no podemos ignorarlo si no estamos bien emocionalmente. ¿Cómo podemos dar lo mejor de nosotros a los demás? Reconociéndolo es el primer paso. Exacto, y no solo se trata de solo cuidar a los demás, también tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. La salud mental de los profesionales de la salud debe ser prioridad. Totalmente. El bienestar de todos en el equipo es clave. Si no nos apoyamos entre nosotros, el sistema entero sufre. Es importante que todos hablemos de esto, que aprendamos a reconocer el agotamiento y que pongamos en práctica herramientas de autocuidado. A medida que avanzamos en nuestra carrera, debemos de crear una cultura de apoyo mutuo. Reconocer nuestros límites es parte de ser buenos profesionales. Exactamente. Si nosotros estamos bien, nuestros pacientes también lo estarán. No olvidemos que la salud mental también es salud. Gracias. Muchas gracias.